Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Controversia genera la no participación de la presidenta Xiomara Castro en la Cumbre de las Américas. En fuego cruzado entre presuntos pandilleros, disparos alcanzan a bus escolar y un niño resulta herido en Tegucigalpa. Incomunicados varios municipios en el sur del departamento de Lempira a causa de las lluvias. En las últimas horas fallecen 3 personas a causa de COVID-19 en hospitales de la capital. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar, lunes 6 de junio de 2022. Esta noche en compañía de Jonathan Girón. Buenas noches, Andrea, a usted y a todas las personas que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio Visión Honduras y también nuestra página web canal11.hn. Listos para llevarles lo más relevante de lo que acontece tanto a nivel nacional como internacional. Iniciamos las informaciones de esta noche contándoles que la decisión de la presidenta de la República, Xiomara Castro, de no asistir a la Cumbre de las Américas ha generado una serie de opiniones encontradas en el país. La decisión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya de no participar en la Cumbre de las Américas a realizarse esta semana en los Estados Unidos no traerá ninguna consecuencia en las relaciones entre ambos países, pero la mandataria hondureña hubiese aprovechado para promover al país, traer la inversión, buscar más apoyo de los Estados Unidos para ayudar a los miles de migrantes hondureños, unir esfuerzo en el combate a la criminalidad, al narcotráfico, al crimen organizado, entre otros puntos, sostienen expertos en relaciones internacionales. Puede ser una oportunidad postergada o una oportunidad perdida, porque desde luego Honduras y Estados Unidos tienen una historia, una relación histórica tradicional de armonía y de cooperación. La mandataria delegó en el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, para que la represente en la 9ª cumbre, aunque este tipo de representación elude el impacto político de su presencia en el evento continental, sostienen otros sectores. No, en realidad no creo que haya repercusiones. No creo que Estados Unidos le ponga mucha atención a eso. Sobre todo porque el que marca la gran diferencia en esta cumbre es José Manuel López Obrador, que es un socio importante. Que Honduras lo haga, pues tal vez es algo que no creo que Estados Unidos lo tome muy en serio. Para el ex canciller de la República, Milton Jiménez, la ausencia de la presidenta Castro es una decisión que se debe de respetar, pues la delegación que envía es del más alto nivel y podría tomar las decisiones que consideren oportunas. No encuentro yo que haya razón, motivo alguno para que las relaciones se vean afectadas. No se olvide que aunque la presidenta por distintas razones, incluida por supuesto la agenda, y nada que ver con razones ideológicas como alguna gente lo ha querido hacer ver o hacer creer, pues hombre, no ha podido, pero manda una delegación de altísimo nivel. Otros son del criterio que las decisiones que se tomen en esta cumbre siempre serán respaldadas por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya a través de la comisión que envía la misma. René Amaya, 11 Noticias. Siempre sobre este tema, el expresidente del COEP, Amílcar Burgues, considera que la decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas por parte de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya podría restar contundencia para abordar temas de interés nacional. Así interpreta el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada Amílcar Bulnes a la decisión de la presidenta de la República, Xiomara Castro, de no asistir a la Cumbre de las Américas que se realiza en California, Estados Unidos de Norteamérica. Sí hay una situación muy delicada que todos lo observamos, y es que Honduras depende definitivamente de las remesas de 1 millón de hondureños que están allá,
Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero es posible que estos sean situaciones que no impliquen una disminución de estas facilidades que tiene Honduras con Estados Unidos. Sin embargo, otros consideran que es de suma importancia el hecho que Honduras se haya hecho representar en este evento por el canciller de la República, Carlos Eduardo Reina. Nuestro canciller está participando en este evento, ha sido designado por la presidenta para asistir. Lógicamente hubiera sido mejor que hubiera asistido nuestra presidenta, doña Xiomara Castro, pero se tomó esa decisión. Yo no creo que es el acabose, pero sí hubiera sido importante su presencia. Entre tanto, en el Consejo Nacional de Inversiones les preocupa más el hecho que en el país aún no se logren consolidar los temas políticos y tampoco resuelto otras materias pendientes como la seguridad jurídica y la fragilidad energética. Tiene que ver qué es lo que... ¿Qué son las condiciones? Porque un inversionista simplemente arriesga su propio capital sobre un periodo de tiempo para sacar un rédito. Esa es la definición de una inversión, ¿verdad? No arriesga capital para no ganar. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y Fernando Arteaga nos cuenta que el designado presidencial Salvador Nasralla considera que es una decisión errónea de la mandataria Castro de Zelaya no asistir a la Cumbre de las Américas. Veamos sus razones. El designado presidencial Salvador Nasralla dio a conocer este día su inconformidad con la presidenta Xiomara Castro de no asistir a la Cumbre de las Américas. En una cadena de mensajes en Twitter, manifestó que Honduras vive una fuerte crisis económica, por lo que es un verdadero retroceso. Solamente son recomendaciones, no es malestar. Yo represento al pueblo hondureño que nos eligió. Yo creo que ella debería ir y por eso puse lo que puse. O sea, económicamente a Honduras le conviene ir, no se puede marginar. Asimismo, lamentó que a esta altura del año nunca ha sido recibido por la presidenta. Tampoco sus conocimientos o sugerencias han sido atendidas. ¿Y espera conversar de manera pronta con doña Xiomara? Sí, cuando me dé chance, que todavía no he podido hablar con ella. Sí, desde que inició el gobierno no han dialogado. No he dialogado con ella, ni he estado en Consejo de Ministros, ni nada que tenga que ver con decisiones. Desde el Partido Libertad y Refundación no creen que con estas declaraciones del designado presidencial se pueda generar una ruptura del acuerdo de unidad entre ambos institutos políticos, ya que este gobierno es democrático y tolerante, aseguran. Eso solo demuestra el alto nivel de democracia que existe en el gobierno. En otro gobierno eso sería imposible. Sí, cuando estaba el narcotraficante Juan Orlando Hernández, aquí ningún diputado, ni un ministro, nadie decía absolutamente nada. Este ex designado presidencial y analista político, por su parte, considera que el papel de ese cargo en años anteriores era más relevante, pero afirma que esta controversia era de esperarse, ya que es un gobierno formado en alianza política. Yo no diría que se está fragmentando el poder, yo diría que hay desacuerdos y este bando es diferente al bando nacionalista, donde solo una persona hablaba y solo una decidía y todos los demás obedecían ciegamente. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, y a esta hora de la noche es un gusto darle la bienvenida a Celia Mendoza como parte de nuestros aliados de La Voz de América, periodista que está dando cobertura a esta Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Celia, es un gusto darle la bienvenida a este espacio de 11 Noticias y por supuesto preguntarle cómo se ha desarrollado esta primera jornada de la cumbre allá en los Estados Unidos. Buenas noches. Muy buenas noches, así es. Hemos dado seguimiento a lo que está sucediendo durante esta jornada. La vicepresidenta Kamala Harris se reunió con miembros de la sociedad civil. Ella ya se encuentra aquí en el terreno mientras el presidente Joe Biden arribará este miércoles en las horas de la noche. Pero algo que hemos notado durante esta jornada son las manifestaciones públicas de algunos grupos de la diáspora que han llegado hasta el centro de convenciones, que está completamente rodeado y que desde luego está bajo medidas de seguridad. Algo importante, el arribo durante esta jornada del presidente de Chile y el de Panamá, la cancelación del presidente de Uruguay por razones de salud, mientras sabemos que el presidente de México y la presidenta de Honduras no asistirán en persona, esto como reacción a la negativa de los Estados Unidos a incluir en las invitaciones a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, dentro del marco de lo que se sabe hasta este momento, se avanzará en temas fundamentales y uno de ellos que será crucial, en especial para países como Honduras, Guatemala, El Salvador,
es el tema de la migración. La Casa Blanca y uno de sus oficiales confirmó que este viernes se estaría firmando una declaración migratoria, la declaración migratoria de Los Ángeles, mediante la cual se establecerán puntos y acuerdos importantes. Y hay que destacar que en los últimos días se ha hablado acerca de un plan que podría afectar directamente a los centroamericanos y tiene que ver con el trabajo que desde mediados de mayo viene haciendo el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de España, el cual es el invitado a esta cumbre de las Américas y que participará su canciller dentro de estas reuniones. Lo que se espera es que pueda haber un anuncio acerca de que podrían recibir refugiados centroamericanos, un pequeño número, por lo menos es lo que se ha dado a conocer hasta este momento por reportes de medios estadounidenses, lo cual podría significar un cambio en la política y un camino distinto en las estrategias, y que además esto se podría extender no solamente a estos refugiados, pero a una ampliación de las visas de trabajo que podrían estar siendo otorgadas para ciudadanos de Centroamérica para ir a España. Esto también en el contexto de la posibilidad de que en este acuerdo que se está haciendo regional, Canadá podría ampliar el número de haitianos que podría recibir como refugiados allí. Mientras tanto, se le ha cuestionado a la Casa Blanca cuál podría ser el impacto de la falta de la presencia de, por ejemplo, la presidenta Xiomara Castro o el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de los Estados Unidos, por medio de su vocera, ha indicado que ellos siguen comprometidos con la región y con el trabajo. La Casa Blanca y el oficial que dio a conocer algunas de las reacciones indicaba hoy que ellos respetan la decisión de estos mandatarios y que aprecian y valoran la presencia de sus cancilleres, quienes harán parte de las negociaciones para llegar a cabo de estos acuerdos que no solamente tienen que ver con migración, también tienen que ver con cambio climático, tienen que ver con seguridad alimentaria, donde los Estados Unidos estaría haciendo un anuncio de $300 millones para ese fin, y también lo que ellos han indicado es que estarán tratando de fortalecer las relaciones económicas y con esto estarían manejando un trabajo directo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero aquí en Los Ángeles termina esta primera jornada de una manera tranquila en medio de lo que se dio en las horas de la mañana con los anuncios de algunos de los países, y desde luego se espera que sucederá este martes, donde hay una mesa redonda para tratar las causas fundamentales de la migración, una reunión de líderes de negocios, incluidos los que están al mando de compañías como Coca-Cola, y quienes van a hablar acerca de cómo van a trabajar con estas naciones. Desde luego, Centroamérica es uno de los miembros o de las regiones dentro del hemisferio que llaman más la atención debido a la importancia que se tiene en torno al cambio climático y desde luego el tema de la migración. Sin duda, Celia, este punto de la migración creemos que es uno de los más importantes de esta agenda de esta semana de la Cumbre de las Américas, y recientemente la vimos dando cobertura a el tema migratorio y casos de migrantes en específico en la frontera de los Estados Unidos con Tijuana, México, y le quisiera preguntar cómo analiza también este tipo de acercamientos y también la partida de una nueva caravana con 15,000 migrantes, la caravana más grande del año 2022. Definitivamente es algo que la Casa Blanca está mirando de cerca, no solamente la Casa Blanca, pero también países como México, que hay que recordar que en los últimos años y tras la administración del expresidente Donald Trump han empezado a implementar una presencia de la Guardia Nacional mucho más fuerte en sus fronteras, no solamente al norte con los Estados Unidos, pero también al sur con Guatemala. Hay que tener en cuenta dos puntos fundamentales. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha reiterado que la frontera no está abierta, que se mantiene el título 42 por una orden de un juez en Luisiana, pero ellos seguirán trabajando para proteger la frontera. Usualmente este tipo de caravanas se movilizan rápidamente y en el pasado han llegado usualmente a zonas como Tijuana, donde las autoridades allí ya están preparadas para ver de qué manera van a manejar el gran número de personas que puedan estar llegando allí. El problema, y esto es lo que complica la llegada de estas caravanas, es de qué forma van a ser recibidos y si habrá o no en ese punto la posibilidad de pedir asilo en los Estados Unidos, ya que debido al título 42 las personas que crucen de manera irregular serán regresadas. Ahora, en medio de esta situación que vive la administración Biden, con un año donde hay elecciones de medio término y donde se ha pedido una reforma migratoria desde muchos de los migrantes que viven dentro de los Estados Unidos,
la posibilidad de que estas caravanas se conviertan en una piedra en el zapato para la administración Biden es mucho más grande, ya que ellos están preocupados por el incremento significativo en el número de migrantes, la falta de posibilidades para que se avance en el Congreso de los Estados Unidos con un alivio para aquellos que ya se encuentran dentro del país. Así que este es un tema que no solamente le compete a los Estados Unidos, pero ya hemos visto que inclusive a los países de tránsito como es Guatemala, en este caso saliendo de Honduras, así como México. La Cumbre de las Américas será una plataforma fundamental para poder tocar este tipo de temas y buscar una solución a lo que se ha convertido en olas significativas de migración, las cuales difícilmente son frenadas por las autoridades, ya que muchas de estas personas sienten la necesidad, se ven obligados, como ellos mismos nos dicen, a escapar de condiciones donde no tienen en ocasiones los recursos o están escapando condiciones de seguridad extremadamente difíciles. Pero lo que ha dicho la Casa Blanca es que están trabajando para buscar una forma cómo enfrentar las causas fundamentales, establecer un camino para poder dar una solución y que las personas puedan migrar de manera legal, de una forma humanitaria y sin que haya la posibilidad de que sean explotados, ya que aunque hay caravanas, y esta es una de las formas que las personas han sentido más fáciles de movilizarse sin necesidad de utilizar a los llamados coyotes, no significa que no tendrán que enfrentar los problemas que se viven en la frontera, donde los grupos al margen de la ley son los que en ocasiones se apoderan de esas zonas y caen víctimas de lo que sucede en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Muchas gracias, Celia Mendoza, por este contacto desde Los Ángeles, Estados Unidos. Gracias también a La Voz de América por permitírnoslo y por supuesto vamos a dar seguimiento a estas reuniones que se estarán dando durante esta semana y también a estos temas importantes para el Triángulo Norte de América Latina. Así que gracias a Celia Mendoza. Vamos a conocer precisamente ahora con nuestro compañero Wilfredo Alvarado cómo avanza esa caravana de 15,000 migrantes a través de México y buscando ese sueño americano. La búsqueda de un mejor porvenir provocó que miles de migrantes procedentes de distintos países partieran desde Tapachula, sur de México, en una mega caravana, la cual, según algunos medios, es la más numerosa jamás registrada desde que estas movilizaciones masivas comenzaron a presentarse. A primera hora del día, en este sector del país azteca, comenzaron a movilizarse miles de migrantes que, pese a las fuertes lluvias, comenzaron a caminar en la carretera y tratando de protegerse con sombrillas, cartones y bolsas, siguieron la ruta. Los ciudadanos que provienen de Venezuela, Centroamérica y África estarían buscando una oficina del Instituto Mexicano de Migración para solicitar una visa humanitaria a la cual no tuvieron acceso en Tapachula. De momento no existe una cifra exacta de la cantidad de personas que conforman la caravana, pero algunas agencias de noticias aseveran que entre 3,000 a 15,000 migrantes emprendieron esta travesía hacia los Estados Unidos. Esta nueva caravana se produce el día en que se inaugura la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California. Este es un informe para 11 Noticias. Y entre otros temas, le damos a conocer que en el foro La Entrevista de Canal 11, el analista Raúl Pineda consideró que a 6 meses de gobierno de Libre, pues ya hay quienes tienen aspiraciones presidenciales en este partido político. Fernando Arteaga. En su comparecencia este lunes en el foro La Entrevista de Canal 11, dirigido por el licenciado Raúl Valladares, el exdiputado y analista político Raúl Pineda Alvarado manifestó que hay muchos que desde ahora buscan la presidencia de la República a menos de 6 meses de gobierno de Xiomara Castro de Celaya. Usted se pregunta, ¿quién va a ser el próximo presidente de este país? De repente no sabe. Ya se la andan peleando a 6 meses. Sí, pero son gente de perfil muy modesto, es decir, gente que hay que mandarlos a una entrevista con un psiquiatra porque tienen la autoestima muy elevada o porque no va a funcionar una democracia que no se sustente en el respeto a la ley y en la previsibilidad. Diputados oficialistas consideran que esta es una realidad, por lo que llaman a funcionarios públicos como a diputados a que puedan tener cordura y así generar beneficios al país y no únicamente buscar sus propios intereses. Que definitivamente estén dándole prioridad a levantar un perfil con cara a una reelección. Yo creo que nuestro trabajo, nuestra labor
debe de recomendarnos a nosotros. Yo hago un llamado a que reflexionen, a que se replanteen, porque acá la prioridad es el país, es ordenar este desastre que nos han dejado, es tratar de buscar orden. Analistas políticos son del criterio que en efecto se ha evidenciado que hay personas con el interés de querer aprovechar sus cargos públicos para irse abriendo un camino en la política hondureña y así llegar a la presidencia valiéndose de sus posiciones actuales, algo que es totalmente incorrecto. Es parte del folclore hondureño y lastimosamente viene un partido sobre otro y le sigue el mismo partido u otro partido y los indicadores de pobreza, los indicadores de atraso, analfabetismo, falta de salud, etcétera, 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 no varían. Los expertos en política nacional consideran que no es correcto que en estos momentos cualquier tipo de funcionario quiera aprovechar cualquier oportunidad para ganar puntos y así llegar a la presidencia de la República. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y Guillermo Paz Manueles nos cuenta que a lo interno de la bancada de Libertad y Refundación se genera malestar entre algunos diputados que hablan de conformar una bancadita independiente dentro del mismo partido. Cansados de que les impongan criterios, directrices y que les digan hasta dónde pueden llegar con su responsabilidad de parlamentarios, un grupo de diputados disidentes de Libertad y Refundación Libre, encabezados por Edgardo Castro, conformarán a partir de este miércoles una bancadita independiente, supuestamente con más de 22 miembros. Llegó el momento, este miércoles nos reunimos en Tegucigalpa para la creación de una nueva bancada que realmente vamos a hacer que nos respeten. No hay ningún chantaje al partido. Nosotros somos más libres que muchos ministros de los que usted tiene allá adentro en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Por su parte, dirigentes y miembros de la representación de diputados de Libre en la Cámara Legislativa aseguran que su compañero Castro y aliados tienen el derecho de agruparse con cualquier grupo de diputados que ellos consideren. Sin embargo, dudan que tengan éxito y futuro con sus pretensiones. No creo que se vaya a dar esa situación. Hemos hablado casi con todos los diputados y están firmes con Libre. Diputados que en algún momento tuvieron una posición diferente, ¿verdad?, a la nuestra, pero que ya están firmes dentro del partido. Otros sectores hacen un llamado a sus compañeros en pugna a buscar las aproximaciones y pláticas a lo interno de la bancada de Libre para lograr una unidad de propósitos, porque ello podría afectar el normal desarrollo de las actividades en el legislativo. En este momento apelo al gran diálogo que se pueda dar o que se pueda construir a lo interno de Libertad y Refundación. Tenemos que estar más unidos que nunca por el bien de Honduras. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Y ahora le damos a conocer que el aeropuerto de Roatán corre riesgo de perder la categoría internacional, esto debido a los últimos incidentes suscitados y presentados en los últimos días, especialmente con la pista. Veamos. La cancelación de vuelos por varios días debido a que no se contaba con el equipo bomberil en buen estado, 8 días después con el levantamiento del asfalto en la pista, ocurrida el sábado anterior cuando una aeronave de vuelo internacional pretendía despegar, serían los principales motivos para que el aeropuerto de Roatán Juan Manuel Gálvez podría perder la categoría internacional. Esto motivó hoy que desde el Congreso Nacional llamaran a las autoridades de aeronáutica civil para comenzar a revisar el contrato con la empresa EISA, encargada del mantenimiento y la seguridad de dicho aeropuerto, porque de haber incumplimiento con las concesiones, este contrato debe de ser cancelado. Pedimos a las autoridades que hagan revisión de ese contrato y que le exijan a esta empresa porque está afectando la imagen país y la parte financiera y económica de todos los empresarios que están en esa zona. Pero en Aeronáutica Civil sus autoridades dicen que la categoría no se perderá. Los problemas presentados ya fueron superados y esperan que la concesionaria cumpla con lo establecido en el contrato. Siempre ha habido una vigilancia sobre todos los operadores que han estado en
en todos los aeropuertos internacionales y parte específicamente de lo que son estas vigilancias. Ahorita están programadas unas vigilancias en junio específicamente para ellos. Estas se hacen al menos 2 veces al año por parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil desde el punto de vista de aeródromos, y hay otras vigilancias que se hacen desde otros puntos de vista, desde otras partes regulatorias de la institución. Las fuerzas vivas de Roatán esperan que las autoridades de gobierno controlen a la empresa concesionaria, porque cada vez que se paralizan los vuelos perjudican la economía de la zona, en vista de que Roatán y sus alrededores viven del turismo, especialmente de los visitantes extranjeros. René Amaya, 11 Noticias. En información económica, escuche usted muy bien la siguiente noticia. En 3 semanas, el galón de combustible superará los 150 lempiras, aunque hay suficiente abastecimiento de carburante según los importadores del mismo. Importadores de los derivados del petróleo del país no tienen noticias alentadoras para la población en general y que hacen uso constante de los combustibles, porque los elevados precios en las próximas 3 semanas podrían superar los 150 lempiras el galón, aunque haya suficiente producto. Ver que no paran los precios, a la gente que importamos realmente cada vez se necesita más dinero para importar lo mismo, y esto realmente debe de preocuparnos como nación. ¿Qué les dicen los proveedores, don Gerardo? Bueno, el proveedor realmente es estable. No es que no hay producto, la estabilidad del producto sí hay, lo único son los precios que realmente cada día son más caros. Los empresarios dicen que esto sin lugar a dudas trastoca la productividad, aunque reconocen que el diésel ha tenido significativas rebajas. Todos los fletes están impactados por el costo del combustible, los fletes marítimos al país, y también la distribución de las mercaderías, y sobre todo también el costo de la energía para aquellos países que dependemos de potencia firme de la importación del combustible fósil. Es difícil controlar esto. Mientras los dirigentes de los trabajadores piden una concesión a la empresa privada para congelar los productos de la canasta básica. Debe regular los impuestos, bajar un poco más los impuestos para tener que el pueblo pues tenga un respiro económico, porque los precios siguen inalcanzables ya. La canasta básica ya se ha ido exageradamente arriba, se ha duplicado, como les digo. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Siempre en temas económicos ponga mucha atención, porque los dirigentes del transporte en la zona norte del país anunciaron que a partir del próximo lunes 13 de junio se va a aumentar lo que es el precio del pasaje. Pasa de 13 lempiras a 16 lempiras, y es una noticia que haya generado malestar entre la población. Veamos. La dirigencia del transporte urbano acordó subir 3 lempiras más al pasaje a partir del próximo lunes 13 de junio, tras el incumplimiento del gobierno de subsidiar a los transportistas y usuarios. La preocupación nuestra es sencilla, de los compañeros de transporte. No están reuniéndose en el Congreso, están de vacaciones y nosotros vamos a seguir fregados. Entonces, de no hacerlo en esta semana, yo creo que lo más saludable es aumentarle, y el pueblo yo sé que va a estar consciente de lo que estamos haciendo. Ya no soportamos los valores del combustible, y esto no solamente es aquí a nivel nacional, sino que es internacional, ¿verdad? Los representantes del transporte arguyen que tienen pleno conocimiento que el Estado no les cumplirá con lo acordado, y menos en esta temporada, donde los carburantes han aumentado 24 lempiras. Lamentablemente, el pueblo recibirá otro golpe en sus bolsillos. Es difícil dar un plazo por lo mismo de que tendría que el gobierno revisar de dónde puede sacar una parte es decir, aumentar parte del presupuesto del gobierno. No obstante, los transportistas esperan que durante esta semana las autoridades gubernamentales les puedan brindar una rápida solución y así evitar este nuevo aumento. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y optimista se encuentra el sector productivo del Valle de Sula por la reconstrucción de los bordos y por la construcción también de la represa El Tablón. Empresarios y sector productivo del Valle de Sula están con optimismo tras el anuncio de la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la construcción de la represa El Tablón sobre el río Chamelecón, ya que son noticias positivas ante tanta zozobra de los últimos años.
Concepto de diseño bastante más sencillo que lo que se había concebido antes, en el sentido que parece que no va a tener un embalse permanente y que va a ser más fácil de ejecutar porque no lleva componente eléctrico, energético. Entonces, pareciera ser que es un proyecto mucho más viable. La maquinaria encargada de limpiar los bordos y levantar el informe de las áreas dañadas ya inició a ejecutarse, según miembros del Instituto del Valle de Sula. Hemos logrado identificar más de 100 puntos, de esos ya 20 a 25 puntos ya están en proceso de estudio, de diseño, inclusive están ya para ser entregados en manos del señor ministro para que se hagan las contrataciones independientemente de cómo se hagan. Nueva Jerusalén, San Cristóbal, La Planeta, vamos a dar la limpieza, ¿verdad?, respectivo del bordo para ir abriendo ya camino. Dentro de pocas horas la maquinaria va a estar llegando al sector de Guaruma y el día de mañana estará en la colonia La Mesa. Este proyecto no debe de quedar solo en shock según los representantes de la gran industria, porque en años anteriores también se colocó hasta la primera piedra, pero solo para fotos y videos. Estamos claros que la señora Presidenta está convencida de la imperante necesidad que tiene la población, no solamente del Valle de Sula, de todos los alrededores, para la protección de vida, la protección de los bienes y también la seguridad alimentaria que representa la elaboración o la construcción de esta represa. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y a esta hora de la noche le damos la bienvenida a nuestra compañera Rosa Alvarado, quien nos presenta lo más importante del deporte a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a este segmento deportivo y por supuesto todo está girando alrededor de nuestra selección nacional que en estos momentos está jugando ante la selección de Curazao. Si bien es cierto, en el partido del pasado como la fase preliminar de la Liga de Naciones y por acá pues si se sacaban estos 3 puntos se llegaba menos complicado al partido contra la selección a través de 11 Noticias HN. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Bien, continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar en el tema de salud. Después de más de 60 días sin reporte de defunciones por COVID-19, en las últimas horas se reportan el fallecimiento de 3 personas en el Seguro Social y también en el Hospital Cardiopulmonar El Tórax. Tal y como lo habían previsto los médicos, comienza la ola de contagios y muertes por COVID-19, cuando desde inicio de este mes se han registrado 3 muertes por mal viral en el país. Era un joven de 30 años que ingresó al instituto el 26 de mayo, 10 días ingresados aquí, recibiendo atención médica. El Instituto Hondureño de Seguridad Social reportó el pasado sábado la muerte de una persona por COVID-19. Luego de poco más de 2 meses sin este tipo de noticias, la víctima del COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus, es un hombre de 30 años que tenía 3 dosis de la vacuna. El Seguro Social tenía unos 64 días de no reportar un deceso por esta enfermedad. La primera fémina de 32 años con una enfermedad de base confirmada por VIH, que fue el martes pasado. Y durante este fin de semana el registro de la otra persona, que es una fémina también procedente del Progreso Lloro, con una enfermedad confirmada por tuberculosis. El Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax confirmó otro deceso a causa del COVID-19. Se trata de una mujer de 68 años de edad, originaria de la ciudad del Progreso Lloro, que presentaba patologías complicadas. El pasado 1 de junio falleció un paciente de 32 años producto del virus, aunque las autoridades del Tórax reportaron 0 pacientes hospitalizados. Parece que nos hemos olvidado que como país seguimos en pandemia y todavía no se ha suspendido el estado de emergencia a causa de esta enfermedad. Los médicos alertan a la población a no confiarse y no bajar la guardia debido a que estos contagios seguirán en ascenso, ya que a pesar de estar vacunados, las personas con enfermedades de base siempre serán las más propensas. Valeria Rojas, 11 Noticias.
Las alarmas continúan en el sector de salud del país. En las últimas horas, las autoridades de la Secretaría revelaron que se han registrado más de 5.000 casos de dengue en el territorio nacional. Los profesionales detallaron que debido a las copiosas lluvias que caen en el país, se han reportado 20 incidentes por chikungunya y 8 por casos de Zika. Igual, las lluvias, ¿verdad? Las lluvias traen consigo el aumento en los criaderos y esta es una enfermedad, sabemos, grave, también mortal, sobre todo en los niños es mortal. Entonces, estas campañas de eliminación de criaderos debe ser una actividad que realicemos intrafamiliar o en la comunidad, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo limpie mi casa si mi vecino no la limpia o el vecino la limpia y yo no la limpio. Entonces, debe ser una acción realizada por los líderes comunitarios, organizarse para poder hacer actividades de limpieza. En otras informaciones, los maestros y las autoridades acuerdan que se derogue parcialmente la Ley Fundamental de Educación. Giovanni Villalobos nos cuenta. Las autoridades de la Secretaría de Educación acordaron la derogación de 23 reglamentos de la Ley Fundamental de Educación para garantizar los derechos a los educadores que por 12 años se les irrespetaron, pero esto dependerá del Congreso Nacional. Este acuerdo que hemos firmado el día de hoy es la hoja de ruta para seguir el plan de refundación, pero sobre todo para garantizar los derechos que en esos 12 años de gobiernos del Partido Nacional le fueron robados al magisterio hondureño. Los educadores creen que esto permitirá aplicar el Estatuto del Docente en los procesos de concursos de directores departamentales, municipales y distritales de educación. Aquellos acuerdos o aquellos reglamentos que se derivan de la Ley Fundamental de Educación y que se anteponen a la aplicabilidad del Estatuto del Docente hondureño, como de ser el reglamento de la carrera docente, el reglamento de la homologación entre lo que es la Ley Fundamental y el Estatuto del Docente hondureño. Además, se podrá contratar e integrar a las juntas departamentales de selección y que se desarrollen bajo el marco del Estatuto del Docente. El señor ministro ha recibido instrucciones de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para que en aras de fortalecer la democracia en los gremios y en el sistema educativo robusto que tendremos de aquí para allá, durante mucho tiempo estuvimos con la bota puesta en el cuello. Se prevé que en unos meses se podrá convocar al proceso de concursos para directivas de docentes y servicio estricto a niveles del sistema educativo nacional, previo derogación por parte del Congreso Nacional. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y Kate Payet nos informa que con la apertura de la nueva terminal de carga en el Aeropuerto Internacional de Palmerola se esperan reducir costos de transporte hasta un 20% y también abrir las exportaciones a nuevos mercados. Con altas expectativas ante un proceso más factible de exportación, la apertura de la nueva terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Palmerola crece entre los agroexportadores de la zona centro-sur que se preparan para poder enviar productos en un menor periodo de tiempo y por menos costo a Estados Unidos y Europa. De acuerdo a diversos análisis, se espera reducir costos de transporte hasta en un 20% con la entrada en operación de la aduana de Palmerola. A su vez, consideran que, debido a su ubicación estratégica, se podrán abrir las exportaciones a nuevos mercados. El presidente ejecutivo de la Federación de Agroexportadores de Honduras, Medardo Galindo, explicó que uno de los sectores más beneficiados es el de vegetales orientales de Comayagua y Ocra de Choluteca, quienes podrán reducir los tiempos de envío y los gastos de traslado del producto. El presidente ejecutivo de la División de Aeropuertos Grupo EMCO, Peter Flaming, explicó que la nueva terminal de carga ya se encuentra en su fase final. Contará con un área inicial de almacén de 3.000 metros cuadrados y 100.000 metros cuadrados de predio solo en su primera etapa. Ronnie Lesage, gerente de Adimex, señaló que estamos muy avanzados y pronto esperamos poder iniciar la operación de la nueva terminal de carga de Palmerola. Tendremos 5 máquinas de rayos X para tener procesos rápidos y garantizar la seguridad, asegurando a su vez que tendrán un sistema de última generación que garantiza la trazabilidad de la carga. Para 11 Noticias, Kate Payet. Cambiamos completamente de tema, retomamos el tema de la Cumbre de las Américas y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro,
de Zelaya ha tuiteado en referencia a su decisión de no asistir a esa cumbre, diciendo lo siguiente: Honduras estará presente en la cumbre de Los Ángeles, California, con nuestro canciller Enrique Reina, el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero y el secretario privado Héctor Zelaya. Mi gobierno mantiene buenas relaciones con Estados Unidos. Por la importancia, damos nuevamente lectura al tuit de la presidenta. Honduras estará presente en la cumbre de Los Ángeles, California, con nuestro canciller Enrique Reina, y menciona la cuenta del canciller, el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero y el secretario privado Héctor Zelaya. Ellos serían las personas que fueron enviados a los Estados Unidos. Mi gobierno, dice, mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, con el país del norte. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias, emisión estelar, y ahora es Odalia Urbina quien nos cuenta que en las últimas horas han capturado a un hombre que aparentemente se disfrazaba de mujer, esto para raptar niños. La Policía Nacional capturó a un sujeto que supuestamente se vestía de mujer para robarse a niños en Tegucigalpa. De acuerdo con el informe de las autoridades, el hombre de 34 años de edad es originario y residente en el barrio El Edén de la capital. El vocero de la Unidad Metropolitana de la Policía número 1, Ronald Posadas, indicó que el individuo fue detenido en el sector de La Leona, cuando pretendía privar de su libertad a un menor de edad que jugaba en el parque. La persona utilizaba vestimenta de mujer para así acercarse a los niños y posteriormente sustraerlos. Esta persona intentó llevarse a un niño de lo que es el Parque La Leona, por lo cual fue alertado por los padres de familia hacia lo que es la Policía Nacional, quienes esto iniciaron una labor de búsqueda dando como resultado la captura de esta persona. El sujeto tenía este modo de operar. Se vestía de mujer, se acercaba poco a poco a los niños, les hablaba hasta generar confianza con el infante para luego intentar llevárselos, explicó el representante de la Policía Nacional. Además, ya existían denuncias por la misma acción en el casco histórico de la capital, al disfrazarse como estrategia para raptos infantiles. También por otro tipo de personas que también operan bajo este mismo estilo de vida, por lo cual ya la Policía Nacional ya lo arrestó, ya recibimos la denuncia de la parte afectada de ayer y... Expertos aseguran que la figura de una mujer para los pequeños del hogar resulta más amigable y seguro, por lo tanto se debe estar alerta ante las nuevas estrategias de robo de los delincuentes. Esta es una alerta que padres y madres de familia deben estar conscientes de los riesgos porque actualmente no hay un espacio seguro, ni espacio público ni privado para niños y niñas. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y pandilleros este día protagonizaron un fuego cruzado y en el incidente, en medio de los disparos, alcanzaron a un bus escolar. Un niño resultó herido en la Residencial Honduras de Tegucigalpa y ya su centro educativo asegura que se encuentra estable de salud. Un adolescente resultó herido en un fuerte tiroteo registrado esta tarde a un bus escolar de un centro educativo privado en una de las principales calles de la Residencial Honduras de Tegucigalpa, informaron autoridades. Se sospecha que el fuego vino de una moto en la cual iban supuestos criminales, pero las autoridades del 911 están tratando de identificar de dónde provino el fuego y se iba dirigido hacia el bus de los escolares. Atentado en contra de una mototaxi que estaba en el sector y que unos sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a dispararle y de esta manera pues salen huyendo del sector, pero algunas balas perdidas logran impactar en un bus que se encontraba en la zona y que transportaba niños. La portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Ana Lourdes Barrientos, informó que el preadolescente fue trasladado hasta la zona de emergencias del hospital para recibir los primeros auxilios. Según médicos, el joven presenta lesiones severas en su cabeza y cuerpo. El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social llegó a las 4:30 de la tarde del día de hoy un niño de 13 años de edad con esquirlas de balas en su cabeza y en su cuerpo, y quien fue recibido por los médicos de la emergencia. Su condición en estos momentos
es estable. Por lo anterior, miembros de la Asociación de Padres de Familia, angustiados por la situación de seguridad en el país, aseveran que se debe implementar nuevas medidas para la protección de menores en colonias de alto riesgo. La Secretaría de Seguridad deberá de concatenar esfuerzos juntamente con la Secretaría de Educación a fin de poder de alguna manera vigilar de manera permanente los centros educativos, sobre todo aquellos que están en mayor riesgo y aquellos también centros educativos donde de alguna manera ni siquiera tienen las mínimas medidas de seguridad. Autoridades aseguran están en busca de los malhechores en las zonas. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Y según analistas es preocupante la alta ola de violencia y criminalidad y también los modus operandi de los criminales quienes raptan y asesinan a sus víctimas para dejarlas abandonadas al interior de los vehículos. La ola de violencia que sacude el país está preocupando a diferentes sectores, ya que también estructuras criminales tienen una nueva modalidad de raptar a sus víctimas en vehículos y posteriormente ejecutarlos en su interior. Con este tipo de escena van 5 crímenes, entre ellos una pareja en la ciudad de La Ceiba, una empleada de la municipalidad de Puerto Cortés durante el fin de semana y 2 empleados de una empresa de cable asesinados en el sector Ticamaya de San Pedro Sula. Ahora que estamos viendo esta otra forma de violencia, ¿verdad?, que está enfrentando la ciudadanía, que sin duda pareciera que todo esto tiene una trama detrás de los mismos grupos del crimen organizado que siguen operando y que siguen actuando de esta manera bajo la impunidad, porque lamentablemente en Honduras todavía no tenemos un sistema de justicia. En el asesinato de la joven Fanny Chavarría en Puerto Cortés, empleada municipal, las autoridades investigan el crimen. Un equipo pues se ha trasladado desde las ciudades de San Pedro Sula hasta esta ciudad puerto para continuar con diligencias investigativas, tanto en la escena donde fue encontrado el vehículo como al interior del mismo. Pero la criminalidad también cobró la vida de un guardia de seguridad en Villanueva Cortés y según analistas, ahora hasta llegar a un barrio que domina una mara o pandilla es un riesgo. La violencia podía llegar hasta un 40% por cada 100.000 habitantes bajo el método de represión, ¿verdad? Que para bajarlo de esa tasa más abajo se necesitan otro tipo de medidas. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Vamos a hacer un contacto en directo con Shirley Martínez sobre un tiroteo que se registró hace unos minutos en la zona norte del país y también un rapto en la zona de la Rivera Hernández. Adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Bueno, tras un fuerte tiroteo en la colonia El Paraíso número 4 en el sector Rivera Hernández, las autoridades lograron decomisar la motocicleta donde se conducían unos individuos que raptaron a una persona que hasta este momento se desconoce la identidad y producto del enfrentamiento policial contra estos miembros de presuntamente una estructura criminal que opera en el sector, pues se llevaron a esta persona y resultó herida uno de los individuos que pues llevaban a esta persona y habían privado de su libertad en este sector. Aún se encuentran los patrullajes por parte de las autoridades policiales para dar pues con el paradero del resto de individuos que se habrían llevado a esta persona que hasta el momento pues no ha sido identificada y producto del tiroteo entre estos miembros de esta estructura criminal y los policías, pues una persona resultó herida y ya fue trasladada hacia un centro médico. Solamente lograron decomisarles una de las motocicletas en las que se conducían. Todo se produjo en la colonia El Paraíso del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula. Nos mantendremos al tanto de los resultados de las patrullas policiales que ya se desplazaron en este sector para dar con el paradero de estas personas, ya que privaron de libertad a un individuo que hasta este momento pues no han identificado. Con este contacto yo retorno con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Shirley Martínez que nos daba estas noticias desde la zona norte del país. Y ahora le damos a conocer que el exdiputado Mateo Montalbán y su hermana denuncia irrespeto a sus derechos durante el aseguramiento. Giovanni Villalobos nos informa. El exdiputado Mateo Montalbán y su hermana Carolina Montalbán denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos el irrespeto a sus derechos por parte de funcionarios de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico al momento de asegurar 79 bienes en el departamento de Olancho que según la DLCN están vinculados al extinto Wilkins Montalbán, Juan Ramón Mata Gualdurraga y Juan Antonio Hernández. Yo nunca he sido objeto
de ninguna situación policial, de ninguna situación legal, entonces porque he sido una persona también íntegra y no se vale que le ensucien el nombre. Se decía, presentaron unos allanamientos, yo solo pensaba que iban a hacer allanamientos, no hay problema, nos prestamos, sinceramente yo estaba en Tegucigalpa, me fui para Olancho. Aseguraron que lograrán establecer que esos bienes son producto del trabajo de décadas de sus padres, además de la afectación de salud que sufrieron al pasar por este percance, debido a que ambos cuentan con más de 80 años de edad. A mis papás, que son dos señores de 80 años, que son los únicos que vivían en la casa, llegaron armados, destruyéndoles las puertas, apuntándole con arma a mi mamá. Dos personas viendo a una señora de 80 años y apuntarle con arma y estar mi papá dormido en su casa y en su cama y que alguien llegue. Los bienes se aseguraron a Wilkin Montalbán, ya fallecido, Karina Soto, Ricardo Padilla, Milton Mateo Montalbán Molina, Alberto Ordóñez, Edwin Montalbán Mejía, Caridad Mejía, Ángel Flores y Belinda Jiménez. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y los pobladores de la aldea El Lolo de Comayagüela se tomaron por espacio de 3 horas la rotonda de la salida del departamento de Olancho, exigiendo que el gobierno pavimente la carretera vieja que da acceso a la comunidad de El Duraz. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ya 10 años de estar exigiendo esto y jamás, entre estos 10 años no han podido... Solo los han tenido con políticas. Es de décadas este problema y mire, nosotros exigimos porque esta calle es un acceso para descongestionar la vía a salida al norte, vía salida a Olancho. Bueno, nos afecta porque cuando vienen las lluvias fuertes la calle se convierte en un río. Y un muerto y varios heridos deja un accidente de tránsito en la zona norte del país. Gerlin Díaz. Los accidentes de tránsito siguieron sus mortales estadísticas, ya que durante las últimas horas, un motociclista identificado como José David Ulloa, de 31 años, perdió la vida al ser golpeado supuestamente por un rapidito y lanzado contra una rastra sobre el puente del desvío a las Lomas del Carmen en San Pedro Sula. Hasta la escena llegó la madre del infortunado y dijo que en varias ocasiones le advirtió que tuviera cuidado. Estaba ahí y él salió para el trabajo y de ahí, cuando él venía a trabajar, yo ya iba para el trabajo. Yo iba para el trabajo y ahorita cuando me avisaron. ¿Le decía a usted lo peligroso que era andar en motocicleta? Sí, yo le dije, no, hijo, no compré esa moto, no, que a moto le voy oyendo a ver que... No, mamá, me dice él, no, mamá, me dice, yo no voy a andar con cuidado. Mientras, en el sector de Bicao, en Choloma Cortés, un vehículo tipo busito se dio vuelta sobre el pavimento, resultando varias personas heridas, siendo, según autoridades de tránsito, el exceso de velocidad la principal causa. Que tenemos un gran factor problema con las personas que transitan en las diferentes vías, y es que inicialmente no respetan lo que es la señalización vial que tenemos, que muchos dirán que es poca, pero hay señalización, existe señalización, y las personas no respetan esta señalización vial. Entonces esto está generando que se nos den accidentes a diario, donde están perdiendo la vida las personas. Es importante tomar todas las medidas preventivas al circular por las calles y bulevares de las grandes ciudades del país, según autoridades de vialidad, porque los despistes son mortales. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Cuando Elon Musk llegó por primera vez a Brasil, era incapaz de distinguir la cachaca del churrasco, pero a las pocas horas se le otorgó una prestigiosa condecoración mientras estrechaba la mano del presidente Jair Bolsonaro. El jefe de Tesla y SpaceX fue el primer civil extranjero sin un puesto de gobierno que recibió la medalla del Ministerio de Defensa desde su creación en 2002, según estudio de archivos realizados por la prensa asociada. Pero causó escasa sorpresa dada la generosidad de Bolsonaro para condecorar aliados ideológicos, ministros, leales y familiares. Bolsonaro mismo ha recibido 6 condecoraciones de su propio gobierno.
En el gabinete de Bolsonaro la medalla viene con el puesto. Más del 75% de sus ministros actuales o pasados han recibido al menos una de las 3 medallas consideradas las más prestigiosas: la Orden de la Defensa, la Orden de Río Branco y Medalla de la Victoria. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Hacemos un contacto en directo con Odalia Urbina porque Copeco mantiene alerta verde para varios departamentos y amarilla todavía para Francisco Morazán y Cortés. Adelante, Odalia, buenas noches. Así es, buenas noches, Andrea y televidentes de 11 Noticias. Así como usted lo ha indicado, esta alerta se va a mantener por 24 horas. De acuerdo a los pronosticadores de turno, es debido a la convergencia de vientos y el ingreso de humedad del Caribe y del Pacífico, que estaría generando lluvias y chubascos de leve a moderada intensidad, esto en varios sectores del país. De inmediato escuchemos las declaraciones de Will Ochoa, él es el pronosticador de turno. Hemos de decirle que todavía continuamos con esa inestabilidad atmosférica producto de la convergencia de vientos y humedad provenientes tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe, afectando más que todo la región occidental, la región central, la región suroriente del país, ¿verdad? En las cuales pues tendremos lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados casi en la mayor parte del territorio nacional, pero sí con mayores acumulados en las regiones antes mencionadas, con tormentas eléctricas. Son 13 departamentos en alerta verde y 2 en alerta amarilla. Estos son Cortés y Francisco Morazán. Aseveró que se podrían generar inundaciones repentinas debido a estas lluvias que se estarán generando en las próximas horas. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches, Odalia Urbina, y vamos a estar al pendiente de si se cambian o no estas alertas para las próximas horas, pero en definitiva las lluvias continuarán en el territorio nacional. Y los habitantes de los municipios al sur de Lempira están incomunicados por el mal estado de las carreteras debido a las constantes lluvias. Desesperados se encuentran habitantes de los municipios del sur de Lempira ante el pésimo estado de las carreteras. Pésimas condiciones, a veces los carros se nos quiebran las hojas, arruinamos los radiadores porque según el brinco del carro, el radiador brinca, entonces ahí es donde se pica y a veces tenemos ese problema. La situación empeoró después de la paralización de la obra donde se pretende pavimentar. Tirarles algún poco de balastre como es en la llanta para que pueda subir. Aquí hay otros que se quedan a dormir aquí, camiones grandes porque no pueden subir. Aquí son grandes atolladeros todos los años. El edil de Piraera asegura que son 150,000 habitantes los que están incomunicados. Sí, el llamado es para las autoridades departamentales, para el señor gobernador, a que nos ayuden en eso, que le comunique a la presidenta Xiomara Castro que hay más de 151,000 personas incomunicadas en el sector sur de Lempira. Me da mucha lástima cuando nosotros mandamos las ambulancias y quedan atolladas ahí, paren, como decimos coloquialmente, las muchachas en el camino, y eso nosotros es de gran preocupación para los alcaldes. Anuncian toma de carretera internacional de no tener respuesta para el pronto arreglo. Llegamos a un acuerdo que cada municipio debe llevar 500 personas, cada municipio debe hacer cargo de organizar la gente, buscar apoyo de la sociedad civil para que sea alimentada por la gente con el mismo municipio y así para sostener la manifestación hasta que vengan las máquinas a tirar el concreto hidráulico y hasta ahí vamos a soltar la manifestación. Desde el occidente de Honduras, les informó Franklin Rodríguez. Bueno, así está el panorama nacional, terrible esta situación de Lempira y también 6 municipios en Choluteca que están completamente incomunicados por las lluvias. Es Andrea, de estar pendientes porque pues las lluvias van a continuar y así como es terrible la situación del país, así es también es lo que sucede con la selección nacional. Andrea, volvieron a perder. Volvieron a perder 2-1 al final. 2-1, al final metieron un gol, pero todos los detalles. detalles. De la honra le dicen a ese, pero... De la honra. Bueno, todos los detalles a continuación con Marlon Mejía. Buenas noches.